Hola, buenas tardes. Bueno, quería hacer un video explicativo sobre algunos conceptos que vamos a trabajar en esta unidad 3 que se llama procesos de influencia social y después los procesos de prejuicio, discriminación, eh, que también es parte de la misma unidad. Nosotros vamos a trabajar sobre estos temas porque realmente tienen mucha importancia a la hora de trabajar en grupos. Son procesos, son situaciones que vemos, digamos, diariamente o que podemos ver en nuestro contexto o en nuestro entorno. Y bueno, tienen un nombre, se definen de algún modo y entonces es importante conocerlos, poder conceptualizar sobre ellos y poder entender entonces cu- a qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de conceptos como facilitación, como conformismo, como obediencia, como innovación, todos términos que dependen de este gran título que tiene el PowerPoint, la presentación, procesos de influencia social. Dentro de ese paraguas que es la influencia social, vamos a encontrar distintos procesos que vamos a ir viendo de a poco de qué trata cada uno. Pero lo importante sería entender que estos procesos de influencia, como su nombre lo indica, influencia. Nosotros sabemos que los medios de comunicación, incluso las publicidades, incluso las grandes manifestaciones que tienen, como veíamos en los grupos, por ahí un liderazgo eh, muy significativo, tienen, digamos, esas situaciones, esos instrumentos, tienen la posibilidad de ejercer cierta influencia sobre la conducta, sobre el comportamiento, sobre las actitudes, sobre, incluso les podría decir, hasta los sentimientos de personas, de grupos. Eh, Estamos atravesados por estos fenómenos. Entonces, ustedes van a trabajar con grupos humanos, van a tener que por ahí incluso intentar modificar algunos comportamientos de las personas que, por ejemplo, padecen algún tipo de enfermedad o tienen que trabajar sobre la prevención de grupos que pueden llegar a tener algún riesgo, y esa posibilidad de modificación va a estar también centrada bueno, en cómo lleven a cabo esa tarea, y tienen que darse cuenta o entender o conocer eh, cómo por ahí ejercer ese tipo de influencia desde el rol que les toque, ¿no es cierto? Dentro de un equipo de trabajo, dentro de un sistema de atención primaria, dentro de una unidad de terapia, o sea, siempre vamos a intentar, porque las personas que se enferman seguramente llegan a ese estado de salud porque han dejado de hacer algún tipo de cosas o han tenido conductas no saludables, o es necesario que a partir de la cura, de la intervención quirúrgica o de un tratamiento determinado, las personas cambien sus hábitos para no volver a correr riesgos. Entonces, esas situaciones tienen que ver con estos procesos de influencia social, porque como lo decía de hoy, tenemos que tratar de influenciar al otro, en este caso, en pos de mejorar su estado de salud o de conservarlo. Entonces, bueno, la psicología social
ha estudiado estos fenómenos que se llaman de influencia social, eh, y los ha clasificado de algún modo eh, en, en algunos, les ha dado ciertos nombres a determinados fenómenos. Pero la influencia social, en definitiva, sería la manera de, serían esos procesos, para definirlo, serían esos procesos que operan sobre un individuo, o sea, procesos de influencia de otros sobre un sujeto determinado. ¿Para qué? Para que tome un pensamiento, una opinión, para que, digamos, coincida con ese grupo sobre ciertas opiniones, actitudes o pensamientos. La influencia tendría que ver con eso, con lo que puede hacer un grupo sobre una persona. Entonces, a veces podemos pensar digamos, en estas situaciones de relación recíproca, de mutua influencia también entre los individuos, eh, que se puede dar no solamente cara a cara, sino a través de ciertas representaciones o ciertos signos que hacen que podamos reconocer de manera recíproca a los individuos que conforman un grupo. Eh, bueno, vamos a trabajar o vamos a tratar de definir entonces este concepto de influencia social, que les decía yo que es la capacidad de un individuo para modificar el comportamiento de otros sin recurrir a la fuerza, o es el cambio del comportamiento que se observa en el individuo cuando interactúan otros individuos o un grupo en su totalidad. Esto que les decía yo, ¿no es cierto? O sea, todos o un grupo pueden influenciar sobre un individuo, o un individuo puede influenciar sobre un grupo. ¿Se acuerdan que también por ahí en estos ejemplos podríamos pensar los efectos de la masa, ¿no es cierto? Del líder con la masa. Decíamos que aparecía un proceso de identificación, ¿se acuerdan?, entre los individuos que forman parte de esa masa, entre ellos y con el líder. Y ahí había conceptos también interesantes de analizar, como la imitación, la sugestión, la identificación. Bueno, a ver con qué seguimos acá. Bueno, la influencia social hace referencia entonces a procesos que pueden ser deliberados o no, a través de los cuales se influye de manera directa o indirecta en los pensamientos, sentimientos y conductas de los demás. Ven, acá aparecen también los sentimientos, no solo los pensamientos, las actitudes, las conductas, sino los sentimientos de las personas. El interés por este tema, bueno, ha ido variando a lo largo del tiempo. Ustedes van a encontrarse con que hay un recorrido histórico en Estados Unidos, en Europa, y a partir de ahora se integran, digamos, esas distintas corrientes. En Estados Unidos se planteaba antes del 70 la capacidad de la mayoría para crear conformidad, que es un fenómeno que ya vamos a ver, y desde los 70 a los 80 en Europa se centra la mirada en las minorías y en cómo éstas pueden influir sobre las mayorías. Desde el 80 hasta ahora se integran estas dos corrientes y se estudian los procesos implicados en ambos tipos de influencia. La influencia que puede ejercer la minoría sobre la mayoría, y la influencia que puede ejercer la mayoría sobre una minoría. Bueno, acá están mencionados los fenómenos que van a depender o que van a, digamos, a estar incluidos dentro de este gran fenómeno que es, o proceso, que es la influencia social. Dentro de la influencia social vamos a encontrar fenómenos de facilitación social,
normalización, conformidad, obediencia e innovación. Lo que les quiero aclarar es que ustedes tienen un texto, que es el texto que se llama Fenómenos Sociales. En ese capítulo, que se llama así, se llama Procesos de Influencia, Facilitación, Conformismo y Obediencia, ahí van a encontrar algunas definiciones de estos conceptos, pero también tienen bibliografía complementaria a este texto, donde también van a encontrar definiciones de los que no aparecen, de los fenómenos que por ahí no aparecen en el texto, pero sí hay ampliación y hay desarrollo de estos otros conceptos en los textos que yo les sugerí. Además de ver la presentación en Power, van a encontrarse con bibliografía, digamos, complementaria para la lectura. Bueno, vamos a ver entonces que acá aparecen mejor dicho, 5 fenómenos. El fenómeno de la facilitación social, que, que está dentro de la influencia social, el fenómeno de la normalización, el fenómeno de la conformidad, el de la obediencia y la innovación. En todos estos casos, ustedes en muchos de estos casos van a encontrar que en el estudio de estos fenómenos se han llevado a cabo experimentos. A mí me interesó subirles también los videos casi originales, por decirlo, o que se armaron en aquel momento histórico sobre sobre estas experiencias, porque allí, digamos, se ve, además de tener la explicación en el texto, pero ahí en los experimentos se ve directamente cómo se va dando la situación experimental y cómo se van transformando, se va modificando la conducta, el comportamiento de las personas. Sobre todo en el tema de la conformidad, la obediencia. Entonces, bueno, es importante sobre la normalización también. En relación a la normalización van a ver una experiencia de Sheriff. En relación al concepto o al proceso de conformidad van a ver una experiencia de Ash. Y después sobre el fenómeno de la obediencia a la autoridad van a ver una experiencia realizada por Milgram. Y el último fenómeno, que es la innovación, que está, digamos, liderada un poco por Moscovici, que es también un autor que vamos a estudiar. Hay una experiencia que no está en video, sino que está adjunta, relatada, para que ustedes también conozcan cuál fue el experimento que él llevó a cabo, ¿no es cierto?, para el estudio de estos fenómenos. Bueno, digamos que para empezar a hablar vamos a trabajar sobre el concepto de facilitación social. O sea, es una forma de influencia social que se llama facilitación social. Esta facilitación social, lo que se estudia es el efecto que produce la presencia de otros individuos en la ejecución de una tarea. Eso es lo que se plantea estudiar, o se plantean estudiar los distintos investigadores. Cómo se modifica, se modifica, digamos, positivamente la conducta, el rendimiento o la ejecución de una tarea, cuando hay presencia de otros individuos. Entonces, hay una tendencia que tienen las personas a ejecutar mejor tareas calificadas o que dominan cuando son observadas por otros que cuando se encuentran solas. Este sería el efecto de la audiencia, se le puede llamar. O cuando compiten con otros, que sería el efecto del coactor. Esta primera parte está pensada cuando uno ya sabe hacer algo, digamos, cuando ya tiene una experticia, cuando ya tiene un conocimiento.
por eso dice tareas calificadas o que dominan. Las personas que llevan a cabo esta experiencia, eh, lo que plantean es que son digamos, actividades de las que ellos tienen un buen desempeño. Entonces, eh, hay un autor que se llama Alport, que realizó algunos trabajos investigativos sobre esta cuestión, ¿no es cierto? Y él planteaba que las tareas que son bien dominadas e incorporadas por el individuo se facilitan con la presencia de otros, pero no así las nuevas tareas. ¿M? Y acá en la Filmina aparece esto. En cambio, la realización de tareas nuevas que no se dominan son ejecutadas a un nivel inferior en la situación de ser observados por otros. ¿M? Entonces, ¿a qué conclusión llegan ellos? Eh, que si nos ponemos a pensar, lo que se hace evidente es que antes de cualquier experiencia previa, eh, o sea, si alguien observa a alguien que no tuvo experiencia desarrollar una tarea, puede ser inhibida esa persona. O sea, esa persona que realiza algo por primera vez siente cierta inhibición cuando es observada por otros. ¿M? Porque está realizando un aprendizaje. Entonces, al contrario, cuando esa tarea se aprende debidamente, el público o la presencia de otros facilitan la realización de la tarea. Entonces, él, por ejemplo, dan ejemplos de la interpretación en una obra de teatro, el rendimiento en lo deportivo, ¿no es cierto? Eh, o en un trabajo, cuando uno empieza a aprender qué es la tarea que tiene que hacer, si se siente observado, va a inhibir esa conducta, o se va a inhibir. ¿Por qué? Porque está en ese proceso de aprendizaje. Lo mismo el que está, digamos, practicando un deporte o se está entrenando o está empezando a llevar a cabo una actividad deportiva por primera vez, y bueno, si hay presencia de otros, esa persona se va a sentir inhibida porque se va a equivocar, va a rendir menos, todavía no conoce, no tiene, digamos, la, la posibilidad de un buen desempeño, y entonces esa situación hace que la persona no rinda, eh, digamos, en presencia de otros como si estuviera sola. Y lo mismo la persona que, por ejemplo, está entrenando, está practicando o está ensayando, ¿no es cierto? Entonces, esa situación de ensayo a veces cuando hay mucha gente puede resultar inhibitoria. Mientras que cuando esa situación se aprende y se domina, dicen los autores, no importa, al contrario, en realidad el hecho de que haya más personas o de que haya un público genera que la persona pueda tener un mejor desempeño. En el texto ustedes van a encontrar que Alport, que es el autor que yo les mencionaba, hace sus primeros trabajos y estudios respecto de la facilitación social y ¿cuándo lo hace? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, lleva a cabo una experiencia en la que le proponía a los sujetos una serie de tareas que debían cumplirse bajo ciertas condiciones, o solos o en presencia de otras personas. Allí encontró en estos resultados que una gran mayoría de situaciones en las que hubo mayor producción en grupo que aisladamente, o sea, las personas rendían mejor estando en grupos, pero en estos casos la experiencia era donde los grupos estaban todos incluidos en la realización de la tarea, no eran observadores, sino que el grupo todo participaba de esa tarea. Eh, Se le atribuyó, digamos, el aumento de la producción a la presencia de otros individuos,
pero estos individuos estimulaban a los sujetos de la experiencia a poner más energía en sus tareas. A esto Alport lo llamó facilitación social, concepto que refirió a un fenómeno cuantitativo, o sea, bueno, rendían más, o sea, lo cuantitativo tendría que ver con la sumatoria, con la posibilidad de mejorar el rendimiento. Acá no había observadores, sino que todos los participantes realizaban la misma tarea, o sea, había como una situación, si se quiere, de coacción. Cada individuo ejecutaba su propia tarea al mismo tiempo que los otros y en presencia de ellos. Luego otros autores realizaron experiencias similares con un público observador y llegaron a resultados que no fueron tan coincidentes con los anteriores, justamente porque este público no participaba activamente de la actividad. Bueno, ustedes acaban de encontrar algunos antecedentes, ven acá está Alport, que les siguió, les asignó tareas, es un poco lo que les conté recién, que, donde no había situaciones de competencia, sino que había tareas para que ellos hicieran solos o en presencia de otras personas. Las producciones aumentaron en la mayoría de las situaciones entre los que estaban en grupo que en los que estaban solos. Se atribuyó este aumento a la presencia de otros que estimulaban a los sujetos a poner energía en sus tareas. No había observadores, sino que todos participaban de la misma tarea. Esto es importante remarcarlo. Después, bueno, también hay otro autor que habla de la experiencia de la naturaleza dual de este fenómeno. No me voy a detener en todos, pues si no se va a hacer muy largo el video, pero ustedes vayan leyendo y vayan también sacando sus propias conclusiones. Vamos a pasar al segundo fenómeno, que es el de la normalización. Este fenómeno de la normalización, digamos, para hablar de él tenemos que definir qué es la norma. ¿Qué es la norma y qué sería la normalización? La norma está definida como el comportamiento que los demás esperan de nosotros. Y la normalización sería la influencia recíproca entre miembros que tienen un mismo nivel, que no poseen un juicio o norma previa, ni cuentan con un marco de referencia, sirve de criterio para saber cómo actuar dentro de un grupo. O sea, sería la posibilidad de ponerse de acuerdo sobre algo, emitir un juicio o una norma, sobre algo que todavía no tiene, digamos, un criterio. Entonces hay que influenciarse de algún modo recíprocamente como para ponerse de acuerdo y emitir un juicio. Sirve de criterio, dice, para actuar en grupo. Hay algunos estudios sobre la formación de las normas sociales. Por ejemplo, Sheriff, ustedes van a encontrar que Sheriff es uno de los autores que indaga sobre cómo se llega a establecer o se llegan a establecer ciertos patrones de juicios comunes y conductas semejantes. Se sirvió de un experimento que se llama el efecto autocinético. Para ello se sirvió de este experimento, que yo les adjunté el video, es, digamos, poner a las personas en una situación perceptiva, sobre la que no tienen un punto de referencia, están dentro de un lugar oscuro y le piden a la persona cuando sale de la habitación que pueda comentar el recorrido de ese punto luminoso.
En realidad el movimiento de ese punto no existe, nunca, nunca se mueve. Sin embargo, las personas salen de ese lugar diciendo algunas cosas, ¿no? O sea, manifestando, acá ustedes tienen el enlace para ver la experiencia, constaba de 3 momentos. No me voy a detener tampoco en contar la experiencia porque así ustedes ven el video, pero bueno, ellos decían cuando salían de la habitación que había un movimiento que en realidad nunca existió, pero bueno, las personas eran entrevistadas primero individualmente y después se los juntaba para ver qué opinaban, qué decía cada uno, y después, luego de eso, de haber estado en grupos, se les volvía a presentar la prueba, y la mayoría de estos individuos mantenía la opinión que había dado durante la segunda fase, que era la fase en la que estaban dentro de un grupo, o habían compartido con el resto de los participantes en una situación grupal. Entonces, a partir de esta experiencia, él plantea que hay 2 tipos de influencias. ¿Se acuerdan que hablábamos del proceso de la normalización? Él dice, bueno, los individuos ante situaciones ambiguas o en ausencia de un marco de referencia mantienen la estimación que corresponde a la norma del grupo, como un modo de reducir las propias incertidumbres. Corroboramos nuestra información con el grupo, o sea, como no estamos seguros, como hay un elemento muy incierto, no hay una referencia concreta, en general recurrimos a la norma del grupo, o sea, lo que dice la mayoría. Y la influencia normativa, que es mantener opiniones diferentes, puede afectar la integridad del grupo y ocasionar rechazo. Entonces, para evitar ese rechazo, eh, las personas tienden a aceptar como propias las opiniones del grupo. Estos 2 tipos de influencias se refuerzan mutuamente y explicarían por qué dentro de la sociedad no se tiene que ejercer violencia para que las personas ejerzan o acepten las normas dominantes, las leyes, por ejemplo. Las personas acatamos en algún punto esas normas, o las normas de tránsito, o por ejemplo los límites o las condiciones para, no sé, para empezar a trabajar en un lugar. O sea, nosotros aceptamos de manera pacífica y no ejercemos violencia, no es que aparecemos en un lugar y decimos, yo quiero trabajar acá a partir de hoy sin haber pasado por ningún tipo de proceso de evaluación, supongamos. Bueno, transitamos con nuestros vehículos por la vía pública y los peatones también respetamos normas para circular. Bueno, eso lo acatamos porque hay una mayoría que decidió que las cosas fueran de esta manera. Bueno, Sheriff, ¿qué afirma a partir de estas experiencias? Que las normas adquiridas en grupo predominan sobre las normas individuales. A partir de estos procesos de influencia social vamos a poder entender la formación y la modificación de opiniones o actitudes grupales, porque el hecho de compartir con un grupo determinadas opiniones, que por ahí no son iguales a las nuestras, pero cuando hay una mayoría se ejerce esa influencia. Por eso este fenómeno se denomina normalización, pero está dentro del fenómeno de la influencia social. ¿Se acuerdan que decíamos que es el paraguas de todos estos otros fenómenos? Bueno, después vamos a encontrar, para hablar un poquito más rápido y pasar los conceptos, por el proceso de conformidad, que les decía yo que es ASH. Acá van a tener ustedes seguramente, van a tener... acá está el enlace para que ustedes también vean la experiencia que hace Ash. Dentro de la conformidad, nosotros primero la vamos a definir, es el fenómeno
en el que hay más de un individuo que ejerce influencia sobre otro o sobre otros para que acepte una pauta predominante de comportamiento o de actitud social. Este sujeto tiene un marco de referencia y posee una opinión o un juicio, o sea, cada sujeto tiene un marco de referencia, pero se conforma o se adapta, podríamos decir, a los criterios de los demás. Entonces van a encontrar el estudio de la conformidad de Ash, cuando la presión proviene de un grupo, y el estudio sobre la obediencia a la autoridad de Milgram, que aparece cuando la presión proviene de una figura de autoridad. O sea, en un caso la presión proviene del grupo, y en el otro, por eso se llama de obediencia a la autoridad, la presión proviene de una figura de autoridad. Entonces, bueno, la experiencia de Ash también la vamos a repasar muy por encima, porque ustedes así la pueden ver el video. Amplía un poco la investigación de Sheriff, pero su punto de partida es diferente, ya que sostiene que los resultados obtenidos por Sheriff estaban sustentados por la ambigüedad del objeto. ¿Se acuerdan que decíamos no había un marco de referencia? El efecto autocinético, cuando estaban dentro del cuarto, no había no había ningún punto de referencia para poder establecer si ese objeto, si esa luz se movía o no se movía. Entonces él dice, no, lo que hay que hacer es elegir objetos que sean visibles y que se puedan comparar, y que no den lugar al error. Entonces crea un falso experimento sobre la capacidad de juicio visual de las personas, en las que pone a prueba esta capacidad mediante la comparación de ciertos pares de líneas. Ustedes van a ver que acá en la figura aparece, ¿no?, una línea de referencia, que es la X, que tiene una determinada longitud, y van a ver varias otras líneas, la A, la B y la C, que tienen distintas longitudes. Una de ellas es igual a la X, ¿no es cierto? Pero las otras son diferentes. Bueno, se mostraba entonces en un lado una línea y del otro tres de diferentes longitudes. Una de ellas tenía la misma longitud que la de referencia. Estas láminas se le mostraban, cuando se le mostraban estas láminas, los sujetos tenían que indicar cuáles de esas tres rectas eran idénticas a la de referencia, a la recta patrón, y se les presentaban 18 láminas con comparaciones de rectas, con diferentes, obviamente, tamaños. ¿Qué pasaba? En cada grupo los sujetos, había sujetos cómplices que tenían la indicación de responder determinadas cosas, o sea, de manera errónea. O sea, los sujetos cómplices respondían de manera errónea. Primero respondían bien, por eso es interesante que vean el video. Primero respondían bien y después debían empezar a equivocarse a partir de la tercera lámina. Y el sujeto real realizaba las dos primeras pruebas sin problema, porque había una coincidencia con el resto, pero cuando aparecía la tercera, quedaba muy extrañado por las respuestas erróneas del grupo, y entonces, ¿qué se producía? Si trataba de responder correctamente, cada vez lo hacía con más ansiedad, se sentía más ansioso, porque el resto respondía cosas diferentes. Y otras veces cedía a la presión del grupo y respondía erróneamente. O sea, estaban las dos posibilidades, ¿no? O sea, ceder a la presión del grupo o mantener su opinión, pero eso le generaba mucha ansiedad. Bueno, acá van a encontrar ciertos resultados, y van a ver que Ash tuvo que aceptar que las personas cedían a la presión grupal,
y sus conclusiones confirman las del otro científico Sheriff, que también hablaba un poco de esto, ¿no? De la presión del grupo. ¿Cuáles son los factores que inciden en la conformidad? Y bueno, la unanimidad, o sea, como que todo el resto, salvo uno, coincidían. La implicación, si la persona cede en las primeras presentaciones, ya se va a sentir con la necesidad de seguir respondiendo en ese sentido. Entonces se conforma, de algún modo aparece el efecto de la conformidad en todas las demás. La cohesión, aparece justamente la necesidad de establecer esa cohesión junto con el grupo. La ambigüedad, a más ambigüedad, más conformismo, o sea, cuando estas líneas este, eran más parecidas, aparecía más la necesidad del conformismo. Y bueno, cuando emitimos nuestro juicio sobre la realidad nos basamos en dos fuentes de información, dice Ash. La primera fuente es lo que nos aportan los sentidos y la realidad física, pero la segunda fuente es lo que dicen los demás. Aprendemos a apreciar el valor de ambas fuentes, o sea, debemos saber que cuando nosotros emitimos opiniones o tenemos un pensamiento, o sentimos determinadas cosas, vamos a estar influenciados por estas dos fuentes de información, lo que aportan nuestros sentidos y lo que la realidad nos muestra, y además sobre lo que dicen los demás, que puede ser en contra de lo que nuestros sentidos nos dicen. Pero se sucede, aunque estén en contra, puede suceder este efecto de la conformidad que se enfrenta con estas dos fuentes de información y genera un conflicto. Entonces, tiene que elegir entre ambas, entre lo que me aportan los sentidos, o lo que la realidad me dice, o lo que me dice el grupo. ¿Por qué la persona cede a la presión del grupo?, dicen los autores. Porque mostrarse de acuerdo con ellos conlleva refuerzos positivos del grupo y evita sentirse rechazado o marginado o desplazado. Entonces, hay un autor que sigue investigando y que sigue estudiando, que se llama Hollander, que plantea que hay que distinguir dos tipos de conformismo: el conformismo de congruencia y de movimiento. El de congruencia se caracteriza por la falta de opción o la no visualización de otras posibilidades por parte del sujeto. Por ejemplo, no puedo comer otra cosa más que esta, supongamos habla del ejemplo de cierta alimentación, o el lenguaje, bueno, debemos hablar de esta manera, y el sujeto considera que es correcto eso que él prefiere, ya que coincide con el gusto o con la costumbre del resto de la sociedad o de los individuos que la componen. Y el conformismo de movimiento representa una modificación de la conducta que aparentemente constituye la tendencia preferida del sujeto para ajustarse a una norma social prescripta, como lo prueban las experiencias de Sheriff y Ash. O sea, puedo modificar mi conducta, es como la tendencia que aparece, ¿no? Con más, digamos, con mayor fuerza, por la necesidad de ajustarnos a la norma social que predomina en ese momento, como aparecen en las experiencias. Bueno, acá hay algunas detalles sobre las experiencias, así que bueno, léanlo. Y después aparece, digamos, la relación de este concepto de conformidad en relación al prejuicio, que también es un concepto que vamos a ver después, porque bueno, este fenómeno de conformidad va a estar en relación directa con, o va a tener, digamos, va a estar en una relación directa con el fenómeno del prejuicio, ya que el prejuicio está sostenido, entre otras cosas, por una actitud acrítica respecto de una norma dictada por un grupo que ejerce influencia sobre otros individuos o grupos con los cuales mantiene una relación de poder, que puede ser explícito o no,
Entonces, más allá de lo que la persona piense, cuando hay una norma dictada por un grupo que no tenga, digamos, a la que no se la pueda criticar, esa norma ejerce una influencia sobre los individuos a partir de cierta relación de poder explícita o no. Bueno, la obediencia es otro de los conceptos que vamos a trabajar, la obediencia a la autoridad. Ustedes van a encontrar una experiencia que está también, tienen el enlace, creo que lo tienen un poquito más abajo, sí, está acá, el experimento de Milgram, está compuesto por dos partes, porque es un poquito largo, pero véanlo porque realmente no tiene desperdicio. Y bueno, Milgram, hace una experiencia eh, para ver cómo las personas somos capaces de obedecer a una figura de autoridad cuando ésta nos ordena que realicemos ciertas órdenes que van en contra de nuestros valores, o que nos parecerían aberrantes. También realizó un falso experimento sobre la capacidad de la memoria. En ese experimento el sujeto debía memorizar ciertas palabras y otro sujeto le tenía que decir, este, digamos, y después las tenía que decir, y cuando se equivocaba, cuando alguna de esas palabras no estaba bien memorizada o no respondía correctamente, recibía una descarga eléctrica. Es terrible el experimento y es terrible ver hasta qué punto las personas continúan llevando a cabo la experiencia, aún sabiendo que están dañando o que le están produciendo un dolor a un semejante. Pero bueno, hay componentes que explicarían, digamos, esta situación, ¿no es cierto?, de la obediencia a la autoridad. Lo que pasa que, digamos, ustedes van a ver que en el experimento obviamente hay personas que obviamente no reciben esas descargas, que es toda una situación ficticia, ¿no es cierto? Hay actores que, bueno, responden de una manera según lo que se le indica, según lo que indican los experimentadores, los científicos, ¿no es cierto? Pero bueno, a partir de esta experiencia sobre la obediencia, Milgram plantea que de algún modo es una forma de aceptación, de conformismo, podríamos decir, como decíamos en el experimento de Ash, de conformidad. Es una manera de aceptar, de conformarse, de llevar a cabo una conducta contraria a lo que nosotros pensamos, pero él plantea que hay una diferencia entre la conformidad y la obediencia, y plantea cuáles son estas características. Y él dice que primero por la jerarquía, porque en la conformidad los sujetos tienen el mismo nivel, son iguales, entonces no hay jerarquía. Por la imitación, porque en la conformidad dice que actúan con plenitud, digamos, de poder elegir, pero eligen imitar lo que contestan los demás. Acá, digamos, en la obediencia esto no estaría vinculado a la imitación. Después también en la conformidad hay un requerimiento implícito de actuar como la mayoría, en cambio en la obediencia debe haber órdenes explícitas. Y la voluntad, él dice que en la conformidad el individuo puede interpretar su conducta como voluntaria, o sea, la persona cree que contestó de manera voluntaria, aunque actúa en realidad por la presión del grupo, ¿no es cierto? En la obediencia la acción está desprovista de la voluntad. El sujeto ejecuta la acción y trata de justificarla. Bueno, véanlo porque es muy interesante. A partir de estos estudios, Milgram pudo
digamos, evaluar hasta qué punto somos capaces de obedecer órdenes de una autoridad que tiene un estatus superior a nosotros y que va en contra de nuestros valores. Bueno, acá ustedes tienen un poquito el detalle de la experiencia. El experimento deja clara la facilidad con que las personas sucumben a la presión y hacen cosas que van totalmente en contra de lo que consideran adecuado. Pero ¿qué pasa? Delegamos el criterio y las responsabilidades de nuestras acciones a las fuentes de la autoridad. Es lo que pasa, por ejemplo, él en el texto ustedes van a ver, es la explicación que dan los nazis, por ejemplo, los militares, cuando llevaron a cabo ese genocidio. Bueno, o acá en la Argentina, cuando se les pregunta a los militares sobre sus acciones, ¿no es cierto? Sobre el secuestro, sobre la muerte, y entonces sobre la tortura, y ellos lo que plantean es, recibíamos órdenes superiores. Ustedes van a ver esto bien explicado en el video. Bueno, y después pasamos al último concepto, que es la innovación, que el representante de la innovación es Moscovici. Se llama también teoría de la influencia minoritaria o teoría de la conversión, también por ahí lo podemos encontrar con esos nombres. Moscovici es un autor que junto con otro grupo de investigadores se centra en el estudio de las minorías y la influencia que ejercen sobre las mayorías. La innovación implica una modificación de lo que ya está inventado y que da origen a formas nuevas que sustituyen a las existentes. Es muy interesante el estudio que hace él, porque plantea justamente la fuerza de la minoría en relación a la mayoría y cómo a partir de la posibilidad de constituirse en una minoría activa, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones, esas minorías cambian la realidad y pueden constituir nuevas formas de hacer las cosas, de ver el mundo, de romper con la norma o con el contrato establecido y modificarla. Es muy interesante. Así que bueno, él critica los aportes de estos investigadores americanos que vimos, tanto el de Sheriff, Ash o Milgram, porque él dice que hablan sobre la sumisión a las normas del grupo, en general que los fenómenos que explican de conformidad y de obediencia, o de influencia social en realidad, los explican como sumisión a las normas del grupo, y él dice que la resistencia al control social, o sea, la gente que se resistía o que quería opinar diferente al grupo, o los que se alejaban de la norma, eran definidos como formas de desviación. Y él plantea que esa psicología de la influencia social fue una psicología de la mayoría y de la autoridad que la representa, de la autoridad que la representa, considerando solo 3 puntos de vista: el control social sobre los individuos, la eliminación de las diferencias entre ellos y la aparición de uniformidades colectivas. Y bueno, hace una distinción entre conformidad externa, conformidad interna, para explicar un poco a lo que ellos llegan, ¿no es cierto? Tanto Ash como Moscovici, perdón, tanto Ash como Sheriff como Milgram. En cambio él, bueno, se propone una teoría con otro, partiendo desde otro lugar, habla de la influencia de la minoría, no esto de no querer diferenciarse de la mayoría, sino que él dice que bueno, los demás, para evitar el conflicto, trataban de no distinguirse, ¿no es cierto? No hacer una diferencia. En cambio, él acá plantea, bueno, la minoría sí, es una teoría de la conversión. ¿Por qué? Porque intenta convertir, modificar a esa mayoría, y es la que va a plantear realmente cambios sociales, va a modificar opiniones mayoritarias,
y va a producir justamente innovación. La influencia de las minorías activas radica en su estilo de conducta consistente. Él plantea que las minorías logran ejercer una influencia, sí, solo si son consistentes en el tiempo, digamos, ¿no? Si son perseverantes de algún modo. Si tienen un estilo de negociación flexible, o sea, no renuncian a la consistencia, pero deben flexibilizar y aceptar ciertos compromisos o adoptarlos. Y otros factores que incrementan esta influencia de la minoría es el carácter nómico, quiere decir no conformarse con la norma mayoritaria y presentar alternativas. Otra de las condiciones es que se adecúan más al contexto social, o sea, se adecúan a los nuevos tiempos, podríamos decir, ¿no es cierto? Mientras que la norma ya instituida, bueno, es ejercida de generación en generación y no modificada, digamos, y no revisada. Después otro de los factores que incrementan la influencia de la minoría es que hay muchísimos argumentos que ellos plantean que contradicen a la mayoría. Entonces eso también es algo a favor de las minorías. Que hay un estilo en la explicación argumental, tienen una manera de expresar sus ideas, de relatarlas. También la posibilidad de dar pequeñas concesiones a la mayoría también ayuda a que esta minoría empiece a tener una presencia diferente. Acceder a que sujetos que puedan incorporar a esas minorías a sujetos aislados de esa mayoría también, gente que empieza como a estar disconforme o ya no tener esa conformidad, o ya digamos, no estar presente ese efecto de influencia de la conformidad, y entonces aceptan empezar a integrar estas minorías. Ganarse el respeto de los demás es muy importante para las minorías esto, por eso siempre intentan ser consistentes e intentan, como decíamos hoy, sobre todo consistentes y ser negociadores natos. Después otra de las cosas muy importantes es aprovechar las dudas de la mayoría sobre lo adecuado de su posición. Cuando aparece esa posibilidad, digamos, cuando aparece la duda, cuando aparece ese resquicio, es donde la minoría logra empezar a sentar sus bases. La heterogeneidad también de la minoría, porque representa a diferentes grupos, eso también es algo muy positivo. La ruptura de la unanimidad de la mayoría, o sea, justamente son diversos, tienen posibilidades de flexibilizar, de negociar, de aceptar las diferencias. Entonces, también esa ruptura con la unanimidad de la mayoría es algo positivo. Bueno, y en comparación con la mayoría, los efectos de la influencia minoritaria es que son más profundas y duraderas en las actitudes, percepciones, se generalizan a nuevos contextos y a lo largo del tiempo. La mayoría tiende a producir efectos de complacencia. El sujeto, generalmente cuando decimos mayoría, la mayoría cede cede por complacencia, dicen ellos, ¿no? El sujeto cede a no cambiar, pero a veces en privado tienen una manera diferente de percibir las cosas, pero no enfrentan a la mayoría. Entonces, cuando esa mayoría consigue influenciarnos, aceptamos esa postura más de manera de consentir que en términos de convencer, de estar convencidos, digamos, ¿no? Aceptamos lo que dice la fuente, pero no cambiamos nuestras convicciones, o sea, adherimos a lo que dice la mayoría, pero tenemos ciertas convicciones que son inalterables.
Esto se trata de un proceso como el que denominaba Sheriff la influencia normativa. La minoría tiende a producir el efecto llamado conversión, o sea, resistencia manifiesta que se acompaña de cambios latentes, indirectos y diferidos. Va a ir convirtiendo, va a ir produciendo esos pequeños cambios que están latentes, que son indirectos. Cuando ellos defienden posturas, es poco probable que al principio puedan convencernos, y en general se produce un rechazo de las minorías. Pero esto es bastante superficial, ya que empiezan a ejercer cierta influencia, y luego de todos estos requisitos que va a tener que tener la minoría, se produce un efecto de validación de esas posturas, similar a lo que Sheriff decía, la influencia informacional. Bueno, para observar esto, van a ver que los colaboradores de Moscovici realizaron un experimento llamado Paradigma Azul-Verde, que a partir de estos resultados, Moscovici plantea que las minorías nos obligan a reexaminar y cuestionar las bases de nuestras creencias, ya que tienen la capacidad de producir conflictos cognitivos. O sea, revisar lo que nosotros pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Me parece que es muy interesante que ustedes puedan, digamos, acercarse a estos conceptos, eh, porque bueno, van a trabajar en grupos, van a necesitar también ser personas que logren tener influencia sobre otros. Bueno, vean ustedes que hay posibilidades. Cuando estamos compartiendo en grupo, tenemos la posibilidad de modificar nuestro comportamiento también, si se ejerce cierta autoridad, pero digamos, desde el rol de ustedes como futuros enfermeros, podríamos pensar que podríamos partir de estas experiencias o de Moscovici, que son de la minoría, y también de ciertas experiencias que plantea Ash o Sheriff, en el sentido de, bueno, cuando estamos en grupo, tratamos de tratamos somos influenciados por el grupo, podemos adoptar conductas, en el caso, supongamos, de conductas que no son saludables, bueno, podemos adoptar conductas saludables, compartir con un grupo de personas que tienen, o sea, diabetes, o tienen problemas de obesidad, o problemas de las adicciones. Ustedes saben que muchas de estas cosas se trabajan en grupo, y hay un grupo donde todos son iguales, donde no hay una autoridad, donde todos se reconocen como pares, están dentro del mismo nivel, y allí, en esas situaciones, las personas logran modificar sus conductas, logran modificar sus hábitos. Bueno, esto tendría mucho que ver con lo que planteábamos al comienzo, que tiene que ver con estas opiniones del grupo, este conformismo, digamos, que podemos empezar a llevar a cabo, a que las personas, digamos, puedan ceder ante la presión del grupo, pero para cuestiones positivas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dejar acá y vamos a... Después les voy a subir otro videíto explicativo sobre los conceptos que nos quedan, que tienen que ver con el prejuicio, eh, la discriminación, eh, porque bueno, vamos a trabajar también sobre esos conceptos que también les van a venir bien a ustedes, porque van a trabajar también con grupos que son discriminados. La discriminación también vamos a ver, los estereotipos, de estos conceptos tan importantes también, que están muy relacionados con estos procesos que hoy describimos. Bueno, dejamos por acá por ahora.